toda la sabiduría a Dios. Oramos juntos, por favor. Amado Padre nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido el haber recibido la salvación por tu sangre preciosa. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero por tu grande gracia, por tu grande misericordia, nos has salvado. Nuestro amado Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre y ha cubierto todos nuestros pecados. También hemos recibido la fe verdadera para creer esto con todo nuestro corazón. Ahora queremos llevar una vida cristiana adecuada delante de ti. Por favor, te pedimos de todo corazón, siempre danos la fuerza, siempre danos el ánimo para seguir llevando bien una vida agradecida. Los hermanos que están en medio de enfermedades, los hermanos que también están en medio de grandes dificultades, de problemas, que por favor sus corazones no se desmayen y que no se desanimen, sino hazles ver con tu poderosa mano que tú estás con ellos y que la palabra de la Biblia siempre les recuerde que tú los todo el tiempo estarás con ellos protegiéndolos. Por favor, cuida y guarda la salud y el corazón de todos los amados hermanos de las iglesias en Carmen y en Villahermosa. La palabra de hoy pedimos que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador y a todos los oyentes nos dé el corazón entendido. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias la carta de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 3, la carta de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12, versículos 10 al 12 y versículo 18. Entonces, 10, 11 y 12 y también el versículo 18, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Yo lo voy a leer, hermanos, y juntos vamos a leer el versículo 18, por favor, hermanos. Yo leo del 10 al 12 y juntos leemos el versículo 18, por favor. Yo comienzo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes que otra cosa, primero que nada, les agradezco mucho sus preciosas oraciones que han hecho. Gracias a Dios, el Señor me ha permitido ir y regresar con bien. Salí de Hermosillo, el vuelo salió a las 3 de la tarde del día de ayer. Llegué a la Ciudad de México a las 6 de la tarde, pero el vuelo de Ciudad del Carmen salió hasta hoy a las 8 de la mañana. Por eso de 6 de la tarde a 8 de la mañana yo estuve en el aeropuerto. Por eso les pido una disculpa, yo no pude dormir ni una sola hora ahí. Por eso si ahora parezco como un mapache, le pido una disculpa, por favor. También gracias a Dios ya llegué a Ciudad del Carmen a las 10 de la mañana aproximadamente. Por eso
De verdad les agradezco mucho sus preciosas oraciones que han hecho. Se pudo predicar bien la palabra, las almas recibieron la salvación. De todo corazón a los hermanos de Carmen de Villahermosa, les agradezco una vez más su preciosa oración. Segunda cosa, les pido a todos los hijos y varones, vamos a darle un aplauso a nuestras preciosas mamás, que ayer fue su grande día. Por eso, muchas felicidades. A todas las preciosas mamás de la iglesia de Carmen y de Villahermosa, que el Señor les siga bendiciendo, les siga llenando con su amor tan grande. La mamá tiene el corazón como de una gallina, ¿verdad? Siempre con el corazón de proteger a sus polluelos. Se dice que el lazo de amor más fuerte entre los hombres es el lazo de la madre con los hijos, de los hijos con la madre. También el Señor, cuando compara su corazón, siempre lo compara con una mamá, porque el corazón de la mamá con sus hijos no cambia, ¿verdad? No cambia, a pesar de que el hijo comete errores, pero el corazón de su mamá no cambia, no lo deja de amar, no deja de amar a sus hijos, sino siempre espera que ellos mejoren. Por eso el Señor comparó mucho el amor de él con el amor que tiene la mamá. Por eso este lazo del hijo y la mamá nos lo permite el Señor para conocer un poco de cómo es el grande amor de Dios. Entonces espero que las mamás ayer se la hayan pasado bien. Espero que el día de ayer no hayan lavado ni un solo traste, que los esposos, los hijos hayan hecho todo el buen trabajo y que también hayan recibido mucho amor de parte de sus seres amados. Bien, hermanos, a continuación de lo que hemos estado aprendiendo la semana pasada, a continuación vamos a aprender el día de hoy sobre el día del Señor, ¿sí? El día del Señor. La semana pasada aprendimos que el Señor no retarda su promesa. Aprendimos que muchas personas, aunque se están burlando, pero la segunda carta de Pedro está diciendo que el Señor tiene misericordia también para con nosotros, porque Él está esperando que nosotros también cambiemos nuestro corazón, tengamos un corazón apto, ¿no? Digno y todo eso. Por eso es que aunque el Señor parece que ya se tardó, pero nos está dando un buen tiempo, hermanos. Primero que nada, para vencer el pecado. Segundo también, para perfeccionar nuestro amor y también para poder crecer en la fe y dar los frutos dar el fruto de espíritu. Entonces, en lo que el Señor viene, nosotros también empezamos a perfeccionarnos en esas cosas. A continuación de eso, quiero aprender sobre el día del Señor que vendrá. Es cierto que también, ¿por qué el Señor no ha venido hasta ahora? Hay una razón bien importante. Le está dando la oportunidad a las personas para que ellos también reciban la salvación. Mire, Dios generalmente, cuando viene un juicio muy fuerte, siempre espera un poco más de tiempo de lo que él había determinado. A esto se le llama el tiempo de la misericordia. Un ejemplo, Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer y ya Noé la ha hecho. Pero Dios le dijo a Noé, entra tú y tu casa en el arca. Entonces, en ese momento podía Dios cerrar la puerta y el diluvio hubiese venido. Pero la Biblia está diciendo que el Señor esperó 7 días más. 7 días más. Noé entró y el Señor esperó 7 días más. ¿Por qué? Esto fue el tiempo de la misericordia. Para que una última oportunidad para que las personas pudiesen entrar al arca. Pero en esos 7 días, ¿qué hizo Dios? Algo muy especial. Hizo que los animales entraran según su especie de dos en dos en el arca, sin que nadie los dirigiera. ¿Por qué Dios permitió esta señal en esos 7 días? Para que la demás gente viera, se impactara y dijera, ¿por qué los animales actúan así? Entonces Noé tiene razón. Entonces sí hay que subirnos al arca porque los animales están haciendo esto. Entonces Dios les permitió esta última señal, la más fuerte, para que ellos se pudieran subir. Sin embargo, ellos no pasaron de tener un impacto emocional y entonces ellos no han subido al arca. Luego, pasando esos 7 días, Jehová les cerró la puerta. Entonces ellos ya quisieron entrar, pero ya Dios había cerrado la puerta. Mientras la puerta estaba abierta, podían experimentar la gracia, pero ahora que está cerrada, debe experimentar la ira y la
condenación. Pasa lo mismo. El Señor ha dicho que en Mateo 24, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de él, hombre, quiere decir, se va a parecer muchísimo por una razón. Cuando Dios le dijo a Noé, entra tú y tu casa en el arca, ahí ya se había acabado un tiempo determinado. En San Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaban al Señor, oye, danos una señal, danos qué señal habrá cuando sea el fin del siglo. La señal más grande que el Señor dijo fue la higuera, la parábola de la higuera. El Señor dijo, cuando la higuera ya esté floreciendo, esté verde, de así, quiere decir, el verano está cerca a las puertas. Hablaba de la restauración de Israel. Quiere decir que cuando Israel se independizó, se restauró, ahí se acabó un tiempo determinado que Dios había dicho. Pero ya pasaron como 70 años. Es un tiempo de misericordia para que más personas puedan recibir la salvación. El Señor permite estos 70 años, pero da señales muy importantes. Falsos cristos, pestes, hambres y terremotos, todo eso ahí junto en estos últimos 70 años que ha pasado de la restauración de Israel a la fecha. ¿Por qué? Para que todas las personas puedan recibir la salvación. Por eso, en este último tiempo es cuando más el Señor envía pestes, hambres, terremotos, problemas de guerra, problemas económicos. Todo eso lo sacude anunciando que Él ya va a venir. Que si bien con Israel ya era la señal más grande, pero da estas para dar a entender, ya se está acabando todavía más el tiempo. Entonces, el diluvio que era espantoso, Dios esperó 7 días. ¿Qué tan espantoso será el juicio que se avecina, que ha esperado 70 años aproximadamente? Entonces, ¿qué tan espantoso será el juicio el cual el Señor va a poner en este mundo que ha esperado toda esa grande cantidad de años? Porque quiere que todas las personas de verdad reciban la salvación. Si el Señor, hermanos, hubiera venido hace 20 años, ¿qué habría sido de nosotros? ¿Qué habría pasado con cada uno de nosotros? Entonces, es la grande misericordia de Dios que está esperando hasta el final para que las personas reciban la salvación. Por eso, hermanos, también si entre nosotros todavía hay alguien que no tiene la seguridad de poder ir al cielo, todavía hay alguien que cuando escucha los temas de infierno y todo eso, su corazón le da miedo y todo eso. Si hay alguien que todavía no está convencido del perdón de pecados, no ha recibido la salvación, tiene que aprovechar este tiempo, tiene que de verdad orar mucho al Señor. Y en la iglesia de Ciudad del Carmen, en el mes de junio, vamos a tener el seminario de la Biblia. Entonces tiene que participar, tiene que escuchar bien. Porque, hermanos, este tiempo de la misericordia no durará para siempre. Un día también el Señor cerrará la puerta y todos querrán recibir la salvación, pero ya no se podrá. Ahora tiene que experimentar la grande ira y condenación de Dios. Entonces, hermanos, si entre nosotros también hay todavía quien no tiene no está convencido sobre ir al cielo, sobre el perdón de pecados, no debe apagar esto y decir, me da vergüenza confesar esto. No, sino con un corazón bien entregado al Señor, hay que escuchar la palabra del seminario para estar convencidos al 100% de haber recibido la salvación. Tenemos que nacer de nuevo, estando convencidos al 100% sobre esto. Por eso, hermanos, en junio vamos a tener el seminario de la Biblia aquí en este lugar. Por favor, vamos a participar todos juntos. También, hermanos, si aquí está diciendo en el capítulo 3, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando sobre el arrebatamiento. El día del Señor es también conocido como el día de Cristo, el día en el que el Señor vendrá por segunda vez en el aire y se llevará a la iglesia, se llevará a los salvos. Entonces, si nosotros recordamos esto, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire, en las nubes, así. ¿Qué significa el Señor viene en el aire, viene en las nubes, bajará en una nube y todo eso? Significa, es una referencia de
invisible, ¿sí? De manera como invisible en el aire, vendrá de repente, los salvos desaparecen por completo. ¿Qué significa el arrebatamiento? Jehová le cerró la puerta. Ahí se acabó la oportunidad para recibir la salvación. Entonces, aquí está diciendo, vendrá como ladrón en la noche. No hay el día específico, no hay la hora específica, sino una vez cumplidas todas las señales de Mateo 24, como un ladrón en la noche. En cualquier momento, en cualquier instante, el Señor vendrá por segunda vez y los que han fallecido, que recibieron la salvación, resucitarán. En ese mismo instante, porque todo pasa en un momento, los salvos que estén con vida también serán llevados al cielo estando vivos y todo eso. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien importante también en esto. En Éxodo capítulo 12, si nosotros recordamos, habla de la Pascua de los judíos. Hermanos, cuando llegó el juicio de la muerte de los primogénitos de parte de Dios, ese día hubo dos corazones, ¿no? Hubo el corazón que se llenó de alegría y hubo el corazón que se llenó de grande desesperanza. ¿Por qué? El mismo acontecimiento separó a dos tipos de personas. Los que estaban bajo la protección de la sangre del Cordero, que ese juicio de Pascua para ellos fue de grande alegría y todo eso, para los que no estaban bajo la sangre del Cordero, fue el evento que los llenó de una grande desesperanza, que los llenó de una grande amargura. Hermanos, nosotros como debemos entender bien esta parte. ¿Por qué? Después de que ocurrió que Jehová cerró la puerta del arca, ¿qué piensas? ¿Muchos habrán querido entrar o no? ¿Dios les habrá abierto o ya no? Imposible. Cuando ocurrió la muerte de los primogénitos, ¿cuántos egipcios se habrán arrepentido? Pero ya no había nada que hacer. Es lo mismo. Una vez que sea el arrebatamiento de la iglesia, ya no hay otra oportunidad para ser arrebatados. Por eso, hermanos, el diablo en las iglesias cristianas puede predicar dos cosas. Uno, la salvación se pierde. Dos, puede haber arrebatamiento en medio de la gran tribulación. Pero en ninguna parte de la Biblia menciona ese tipo de hecho. De hecho, hermanos, pensemos bien en esto. Muchos piensan, es que si uno no lleva bien su vida cristiana, se tiene que quedar. Se tiene que quedar, tiene que sufrir y luego el Señor se lo llevará. Pero hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 13 está diciendo, cuando uno ha oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento, hermanos, el arrebatamiento no tiene como requisito el haber llevado bien la vida cristiana. Tiene como requisito el hecho de haber recibido la salvación. Tiene como requisito el hecho de haber sido sellado por el Espíritu Santo. Es el requisito del arrebatamiento, haber recibido la salvación. Pero es cierto, hay un grupo de salvos que no lleva bien su vida cristiana, que vive en medio del mundo, que vivió siendo disciplinado por el Señor. Cuando el Señor venga por segunda vez, ellos también se irán. Ellos también serán arrebatados porque han recibido la salvación. ¿Cómo podemos saber esto? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Y se lo dijo a la iglesia de Corintio, que estaban en medio de grandes pecados, pero que habían recibido la salvación, habían recibido disciplina de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, todos seremos transformados. Os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Todos, el 100% de los que ha recibido la salvación. Cuando el Señor venga en el aire, se llevará a todos los que tienen el Espíritu Santo, a todos los que han nacido de nuevo. Entonces, hermanos, también veremos este acontecimiento también. Especialmente algunos, ¿cómo puede entenderlo de esta manera? Entonces, como cuando sea el arrebatamiento, las personas no se arrepentirán.
Porque hay cristianos que no han recibido la salvación, ¿verdad? Pero saben que habrá un arrebatamiento y todo eso. Ellos no se arrepentirán. Por eso, entonces, algunos dicen, ¿qué pasa si luchan contra la marca de la bestia? ¿Qué pasa si ellos no se ponen la marca de la bestia? Entonces Dios les podrá dar una segunda oportunidad. Hermanos, pasa algo bien interesante con las personas que no son arrebatadas. ¿Qué pasa con ellos? No tienen el corazón de arrepentirse. Al contrario, se entregan más a los pecados. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Vamos a leerlo juntos, Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y se repite varias veces esto. Ellos no se arrepienten. Los gentiles que se quedaron en los 7 años de tribulación no tienen la capacidad del arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque el Espíritu Santo ya se fue. Por eso no tienen la capacidad de arrepentirse. Al contrario, se entregan todavía más a sus pecados y en medio de la gran tribulación blasfeman contra el nombre de Dios, ¿sí? Porque ellos ya no tienen la capacidad del arrepentimiento. Pero, ¿quién sí la tiene? En medio de la tribulación, ¿quién sí tiene la capacidad del arrepentimiento? Solo Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En Hechos capítulo 1, el Señor dijo que debe predicar este evangelio en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si vemos todo el libro de Hechos, primero se comienza predicándole a los judíos. Luego se comienza predicando a los samaritanos. Y luego, a partir de Hechos capítulo 10, se le comienza a predicar a los gentiles, en el orden que el Señor lo dijo. Judíos, gentiles y luego a todas las partes del mundo. Entonces, cuando sea el arrebatamiento, este evangelio que comenzó con los judíos terminará únicamente con ellos. El evangelio solamente se le predicará a los judíos, nada más a ellos. Son el pueblo elegido de Dios. En este tiempo, en la época de la gracia, ellos no tienen deseo de recibir la salvación. Pero cuando ocurra el arrebatamiento, Dios les dará la oportunidad exclusivamente a ellos. Nada más. Por eso está diciendo los hijos de Israel. Por eso, una vez que ocurre el arrebatamiento, a la vista de Dios en este mundo, vuelve a ser la vista del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente había la vista de judíos y gentiles. Pero en el Nuevo Testamento se aumentó un grupo, ¿no? La iglesia. Por eso ante Dios había judíos, la iglesia y los gentiles. Pero Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, la iglesia en este mundo. Pero Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, la iglesia ya está delante del trono de Dios. Ya ocurrió el arrebatamiento. Y Apocalipsis capítulo 6 a capítulo 19, Dios se centra solo en dos grupos, judíos y gentiles. Por eso, entre Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 19, cuando dice la palabra santos, ya no se refiere a los salvos, porque ellos ya están delante del trono de Dios. Se refiere a los judíos. Así como el profeta Daniel se refirió a los judíos como santos en el Antiguo Testamento. Entonces, solamente los judíos tienen la capacidad de arrepentirse. Mire, Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13.
Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Yo lo leo. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Está diciendo que en esa ciudad los hombres se arrepintieron y dieron gloria a Dios del cielo. ¿Qué ciudad está hablando? El versículo 8 da la respuesta. La ciudad que en sentido espiritual es Sodoma, Egipto. Habla de Jerusalén. Quiere decir, solo los judíos son los únicos que tienen la capacidad del arrepentimiento en medio de la gran tribulación. Por eso, increíblemente, de manera increíble, los gentiles no tendrán la capacidad de arrepentirse. Ya no tendrán esta capacidad, solamente los judíos. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de pecado, ¿por qué nosotros entendemos bien esa palabra y surge el arrepentimiento? Porque el Espíritu Santo está ayudando. ¿Por qué podemos entender bien el perdón de pecados? El Espíritu Santo está ayudando. Pero si este ya no está, ocurre esto. Aún está en medio de la tribulación, no tiene arrepentimiento. Al contrario, blasfema más el nombre de Dios. Pero los judíos, entonces ellos sí tienen la capacidad de arrepentirse. Perdón. En medio de la tribulación, los primeros 3 años y medio, Apocalipsis capítulo 7, 144,000 reciben la salvación y mueren de mártires. Pero Apocalipsis capítulo 11, versículo 13 y luego capítulo 12, una tercera parte de los judíos que no son parte de los 144,000 se arrepienten y por eso Dios los esconde en el desierto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, yo leo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muchos piensan, esto es la iglesia, pero no es así. Es la nación de Israel. Porque cuando dice, esta mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, es el mismo sueño que tuvo José en Génesis capítulo 37, cuando imaginó a todo Israel. Entonces, este Apocalipsis capítulo 12, solamente la nación de Israel. Una vez que ocurrió el arrebatamiento, todos los salvos se irán, pero ya no habrá un arrebatamiento en medio de la gran tribulación, solamente para los judíos. Pero alguien podrá decir esto, ¿no? Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y versículo 14. Versículo 1 y versículo 14. Yo lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, perdón, versículo 9 y versículo 14. Versículo 9 y 14. Yo lo leo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son muchos. Estos son los que recibieron la salvación en medio de la gran tribulación. Por eso Dios los aceptó otra vez. Pensemos esto, hermanos, cuando los salvos sean arrebatados, todos los salvos sean arrebatados, hay que entender bien esto. Dice Romanos capítulo 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo creerán sin antes haber oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique, verdad? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero para después del arrebatamiento ya no hay predicadores, solo dos predicadores, dos testigos que únicamente van a predicar en Jerusalén para los judíos. Pero aquí está diciendo, esta multitud es de todas las naciones. Pero la Biblia dice que solo va a enviar después del arrebatamiento solamente dos predicadores, dos testigos a Israel. Entonces quiere decir, ellos, ¿cómo pudieron recibir la salvación?
Ellos cómo pudieron recibir la salvación si ya Dios solamente dejó a 2 predicadores en Israel. Entonces no está hablando de los salvos. Aquí dice, versículo 14, de los que fueron arrebatados antes de que comenzara la tribulación. Yo les dije, versículo 14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Misionero, aquí lo dice, salieron de la gran tribulación. ¿Quién le puso el término gran tribulación? Piénselo bien. ¿Quién le puso el término la gran tribulación de los 7 años? Es cierto, Cristo, Mateo 24 dijo, habrá gran tribulación. Pero ¿quién le puso ese término? Como la Trinidad. ¿Quién le puso ese término? Para poder estudiar mejor, nosotros practicamos esos términos. Pero aquí la que diga gran tribulación no significa que exactamente son los 7 años de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, él también dijo que él había escapado de la gran tribulación. ¿Y a poco él estuvo en esos años? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Por eso, Apocalipsis capítulo 7, la multitud que salió de la gran tribulación, se refiere a los salvos que llevaron la vida cristiana en medio de mucho dolor, en medio de mucha dificultad. Por eso Apocalipsis capítulo 21 dice, el Señor enjugará las lágrimas de todos ellos. Por eso a la vida llena de aflicción, el apóstol Pablo le llamó la gran tribulación también. Tuvo mucho dolor. ¿O es que el apóstol Pablo a poco estará ahí en los 7 años de la tribulación? No, por eso debe tener mucho cuidado con los términos. Debe ver mucho el enfoque. Si hablamos de Mateo 24, podemos entenderlo. Son los años de la gran tribulación. Pero en Mateo 24, Jesucristo, ¿a quién le está hablando directamente? A los judíos. Le está hablando directamente a los judíos. Por eso el Señor les dijo, una vez que la higuera se fortalezca, crezca y todo eso, los que perseveren hasta el fin serán salvos. Pero solamente judíos. Solamente los judíos. Son los únicos que tienen la capacidad de perseverar. Porque en la gran tribulación todos los gentiles van a adorar al anticristo. Todos los gentiles van a adorar al diablo. Todos ellos lo harán. Los únicos que tienen la capacidad de oponerse son los judíos, nada más. Por eso solo para ellos el que persevere hasta el fin será salvo. Pero esa multitud que está ahí, Apocalipsis capítulo 7, no es que hayan sido los salvos que recibieron la salvación en medio de la gran tribulación. Aparte, pensémoslo bien. Apocalipsis 7 está diciendo una gran multitud. Una gran multitud. Pero judíos está diciendo, ¿cuántos serán salvos? 144,000. Son muchos, pero sí los pudo contar. Pero después dice una gran multitud que no se puede contar. Entonces, si Dios le da la oportunidad después del arrebatamiento solo a los judíos, ¿a poco se salvarán más cantidad de gentiles que judíos a quienes Dios les dio la oportunidad? Eso, imposible. Eso, imposible. Por eso de que en medio de la gran tribulación se puede recibir la salvación, es también como enseñanza de Satanás, es también la enseñanza del diablo. Por todos los ejemplos que podemos ver en la Biblia, nadie se ha salvado después del juicio de Dios. Solo en esta ocasión los judíos, nada más, son los únicos que pueden salvarse. Hermanos, ¿me expliqué bien en esta parte? Entonces, no puede haber salvación para los gentiles en medio de la gran tribulación. Por eso muchas iglesias enseñan, no importa, si no se van en el arrebatamiento, échenle ganas, ¿no? En medio de la tribulación no se pongan la marca y peleen y así. Eso imposible, porque el quien da la capacidad de arrepentimiento es Espíritu Santo. Y si Él se va, pues los gentiles ya no tienen la capacidad de arrepentirse. Al contrario, ellos se pondrán voluntariamente la marca. Ellos adorarán al diablo, adorarán al anticristo y blasfemarán el nombre de Dios, porque ya no hay ayuda ni auxilio de Espíritu Santo, solo para judíos. Hermanos, entonces, vamos a regresar al texto principal, por favor. Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 3, solo versículo 10. Yo lo leo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, pensémoslo bien en esto. Cuando el Señor apareció por primera vez en este mundo, en su primera venida, salieron dos corazones, ¿verdad? El corazón, un ejemplo de los magos, que ellos deseaban con todo su corazón ver al Señor. Por eso, cuando el Señor apareció, ellos, ¿de qué se llenaron? De alegría, de esperanza. Pero Herodes, los fariseos, los líderes religiosos, cuando se enteraron que el Señor nació en este mundo, ¿ellos de qué se llenaron? De espanto, de duda, se llenaron de temor, se atemorizaron y todo eso. Cuando el Señor resucitó, salieron dos corazones también, ¿verdad? El corazón de María Magdalena, el corazón de los discípulos, que cuando se enteraron que el Señor resucitó, su corazón de qué se llenó? De esperanza, alegría, gozo. Pero los soldados que cuidaban la tumba, los políticos romanos, los líderes religiosos, cuando se enteraron que el Señor resucitó, ¿de qué se llenaron? De espanto, de temor, de duda también. Entonces, también, hermanos, este acontecimiento pasará lo mismo en el día del Señor, su segunda venida. Cuando Él venga, solo dos corazones ahí van a salir. De los salvos, el corazón lleno de esperanza. El día que tanto anhelaban se cumplió. El Señor ha venido por ellos, son llevados al cielo estando vivos. Pero los que no recibieron la salvación, su corazón confundido, su corazón como todo revuelto dentro de ellos. Entonces también el Señor, por eso en la Biblia nos dice que un mismo acontecimiento siempre separa dos corazones. Así como Dios tenía ya planeado el diluvio, pero para enseñarnos la promesa del arrebatamiento, preparó a un hombre llamado Enoc. Preparó a este hombre llamado Enoc. Antes de que viniera el diluvio, Enoc fue llevado al cielo. Sin morir, fue llevado al cielo. Aunque se explica muy poco de Enoc, dos cosas nos hacen entender bien de él. Hebreos 11 nos hace entender dos cosas de Enoc. Él recibió la salvación y su vida, él caminó con Dios. Él caminó con Dios. Entonces, hermanos, muy sencillamente se explicó de la vida de Enoc, pero es la vida de los salvos, ¿verdad? Recibe la salvación y ahora tiene que caminar con Dios. Entonces también, así como la semana pasada nosotros hemos estado aprendiendo de esto, entonces al igual que Enoc, nosotros también debemos caminar con él, Señor, hermanos. También debemos hacer lo mismo antes que el Señor venga por segunda vez. Eso es la vida cristiana, caminar con él, Señor. Hermanos, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Enoc, ¿por qué pudo caminar con el Señor? Porque siempre estuvo de acuerdo con el Señor. ¿Qué es en lo primero que nosotros debemos estar de acuerdo con el Señor, hermanos? En general, todas las personas, ¿qué es en lo que nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios? No que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, sino que nosotros no tengamos como la misma idea, el mismo plan de Dios. ¿Qué es en lo primero que debemos estar de acuerdo con Él? En la manera de ir al cielo. Eso es lo primero, ¿verdad? En la manera de ir al cielo. Cuando ya uno se pone en esa parte de acuerdo con el Señor, la misma manera que Dios tiene de ir al cielo, es la misma manera que yo también tengo de ir al cielo, es mi misma fe. Lo que el Señor estipuló es mi misma fe, coincide con eso. Lo que el Señor estipuló, ¿qué fue? Dice el libro de Juan 1, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Dios estipuló es preparar al Cordero que cargara los pecados, derramara la sangre y diera perdón de pecados. Hebreos 10, una vez para siempre. Quiere decir pasado, presente, futuro, perdonado totalmente. ¿Qué es lo que Dios estipuló en él? En la palabra de evangelio. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, con el corazón arrepentido, aceptar que el Señor ya me perdonó hace 2000 años. Aceptar el consumado es donde el Señor me dice, ya está todo perdonado. Una vez para
siempre. Una salvación que no se pierde y que se obtiene por medio de la fe. Entonces, cuando uno ya está de acuerdo en esa parte con el Señor, cuando nuestra fe coincide con lo que el Señor ha planeado, entonces ahora sí puede llevar una vida caminando con el Señor. Entonces, para recibir la salvación es necesario el camino de la palabra de Dios. Para llevar la vida cristiana también es bien necesario el camino de la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, aquí también dice el versículo 11, yo leo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribía, también le trataba, y el apóstol Pedro, Pablo, entonces, le daban un enfoque. Aquí, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿Qué signo tiene? Entonces, ¿cómo lo estaría diciendo apóstol Pedro? No gritaré, pero así, no, con mucha fuerza, ¿verdad? ¿Cómo no va a vivir uno de manera santa y piadosa? Entonces, andar en el camino del Señor es el resultado de haberme puesto de acuerdo con Él en la manera de ir al cielo. Y entonces ahora yo puedo llevar una vida como piadosa y una buena manera de vivir. Hermanos, nosotros también, la manera santa, ¿qué significa? La manera santa significa como la vida apartada del pecado, la vida apartada de los deseos como pecaminosos y todo eso. Eso es la vida santa. ¿Y qué es la vida piadosa? La vida piadosa significa siempre está considerando a Dios en todo lo que hace. Por eso, muchas veces, especialmente en las cartas para Tito y Timoteo, el apóstol Pablo escribe la palabra piedad, piedad, ejercítate para la piedad y todo eso. Porque llevar la vida piadosa significa siempre está considerando que Dios está ahí. Cuando va a hablar algo, considera que Dios está ahí. Cuando va a hacer algo, considera que Dios también está ahí. La piedad es el profundo respeto que se le tiene a Dios, considerando lo que Él está en nuestro camino. Hermanos, eso es el camino por el cual el Señor quiere que andemos. La vida apartada de pecado, la vida santa y la vida de tener en cuenta que Dios siempre está ahí. Si uno lleva la vida piadosa, considera que Dios siempre está aquí, ¿a poco uno podría pecar? Si uno de verdad considera en su corazón que Dios está aquí, ¿a poco uno podría hablar el chisme, la queja o podría pecar? No es así. Si uno considera que Dios está aquí, ¿uno se podría desanimar por la vida difícil que uno lleva? Tampoco. Por eso esa es la manera piadosa de vivir. Considerar Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. La vida piadosa es ese versículo bien guardado en mi corazón, considerando que todos los días el Señor me dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Por eso si nuestro corazón entiende de verdad eso, ni podrá pecar y tampoco podrá desanimarse. Al contrario, trabajará muchísimo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, la manera piadosa también puede tener como este tip para poder llevar la vida de manera santa y piadosa, puede haber este tip. ¿Cuál? El considerar que hoy puede ser el día del Señor. Considerar que hoy puede ser el día del arrebatamiento. Hermanos, ¿por qué el Señor dijo, vendré como ladrón en la noche? Imagínese, si usted llegando a su hogar encontrara una manta que dijera, en cualquier noche vamos a entrar a tu casa a robar, ¿cómo viviría usted? No creo que vengan hoy. No creo que venga mañana. ¿Así? Alerta todo el tiempo. Estaría cuidando de su casa en la noche, ni siquiera dormiría, estaría bien alerta. Así también, hermanos, el Señor nos dijo, yo vendré como ese ladrón en la noche. Quiere decir, cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen, ¡pum!, será el arrebatamiento. Por eso, un tip para llevar bien la vida cristiana de manera santa, de manera piadosa, es considerar, el Señor puede venir hoy.
de verdad, el Señor puede venir esta noche. Por eso, cada que nosotros, Dios nos permite levantarnos, hay algo que debemos considerar. De verdad, hoy puede venir el Señor. Hermanos, pensémoslo bien. Esto no pasa, pero pensémoslo bien. Si el Señor nos dijera, voy a venir el día martes, o sea, pasado mañana, ¿no? Ese día será el día del Señor. Si el Señor nos revelara eso, voy a venir el día martes, ¿cómo viviríamos la vida cristiana el lunes? ¿Con pecado o sin pecado? ¿Cómo predicaríamos a nuestros seres amados? Con toda la fuerza, ¿no? Y todo eso. Pero el problema a veces en nosotros los cristianos salvos es que escuchamos más la voz de Satanás que nos dice, no va a venir. No va a venir, hoy no va a venir, mañana predícales, mañana que Dios te dé el tiempo y todo eso. Voz del diablo. El Señor nos dice, puedo venir hoy. El Señor por eso nos dice, puedo venir hoy. Por eso debe uno llevar esta vida santa, llevar esta vida piadosa. Romanos capítulo 12, hermanos. Les pido que sigamos marcando esta segunda de Pedro, por favor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Romanos capítulo 12, el versículo 11. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, ¿qué significa diligencia? Siempre considera que el Señor vendrá hoy. ¿Qué significa perezoso? Considera que el Señor tardará un poco más, que hoy no será, será después. Entonces, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, el espíritu nos permite un fervor en el corazón. Mientras más uno considere que el Señor de verdad puede venir hoy, más tendremos nosotros ese fervor de seguir limpiando nuestra vida cada vez más. Más tendremos también el fervor de estarle predicando a nuestros seres amados. Hermanos, entonces, diligencia está diciendo, especialmente, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, ¿en qué mensaje de todos los que daban? ¿Cuál era el mensaje en el que más ellos le ponían diligencia? Cristo vendrá a este mundo. Era el mensaje que en el Antiguo Testamento más los profetas decían con más fuerza. Cristo vendrá al mundo. Entonces, los salvos con la diligencia, ¿en qué es lo que más nos debemos esforzar? En anunciar que Cristo vendrá por segunda vez y que debemos recibir la salvación. Nosotros ponemos la diligencia en predicar la palabra de Dios. Como iglesia ponemos la diligencia en que todas las almas reciban la salvación. ¿Por qué? Porque Dios tiene deseo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la iglesia que va en el camino de Dios tiene el mismo deseo. Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? Predica el conocimiento de la verdad para que todos sean salvos. Entonces, es ponerse de acuerdo con el Señor y vamos en el mismo camino. Entonces, en esto nosotros le tenemos que poner más diligencia en estar predicando constantemente la palabra de Dios, porque ya viene el día del Señor, ya viene cuando el Señor cerrará la puerta y todos los que no estén bajo la sangre del Señor Jesucristo tendrá que quedarse a un terrible juicio, pero todos los que estén bajo la sangre del Señor serán arrebatados en aquel día. Entonces nosotros estamos predicando eso. El Señor vendrá por segunda vez. Por eso hay que recibir la salvación. Nosotros estamos predicando cada mes hay un evento, ¿no? Para la evangelización, ya sean los seminarios, ya sean los retiros, pero tratamos de que cada mes haya un evento así. ¿Por qué? Porque estamos predicando a todas las personas. Vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos, porque eso es el deseo de Dios.
Entonces, eso es a lo que hay que ponerle diligencia sobre todas las cosas. Pero entonces, en este momento, Satanás puede como tratar de meternos la pereza. ¿Qué significa la pereza? Es no ponerle diligencia, ¿no? No ponerle diligencia es la pereza. Significa pereza, no significa como el ser el flojo o el no hace nada. Hay personas que son sumamente trabajadoras en su cuerpo, pero puede ser muy perezoso en el deseo del Señor. No predica mucho, no se sacrifica mucho por las almas, aunque sí trabaja su cuerpo mucho, pero puede ser muy perezoso para este tipo de cosas. Por eso, ¿por qué Satanás nos mete la pereza? Primero, Satanás tiene como varias estrategias para los salvos para que se hagan perezosos. Si ve que un salvo es como que muy, su corazón se va mucho hacia el dinero, ¿qué hará Satanás con él? ¿Le quita dinero o se lo da? Se lo da, ¿no? Así, así, así. Si ve que un salvo es como muy débil ante las cosas del mundo, ¿qué hace Satanás? ¿Se lo quita o se lo da? Más cosas del mundo, más amigos mundanos, más fiesta y todo eso, ahí se lo da. Ve que a un salvo vence su amor al dinero, vence su amor al mundo, entonces Satanás se ha dado cuenta de algo. A este no lo puedo tumbar con los deseos del mundo. A este no lo puedo tumbar con algún pecado. Entonces, ¿qué hace Satanás? Con ira, con odio, ataca con muchas dificultades y aflicciones. ¿Para qué? Satanás dirá, si no lo puedo hacer que caiga en algún pecado, entonces trataré de hacerlo caer en el desánimo. Trataré de hacerlo caer en la tristeza. Y es cuando él ataca con odio, con gran ira para desanimarnos. Por eso, cuando nosotros estamos desanimados y ya no predicamos la palabra de Dios, es también caer en un estado de pereza. Es también, no pereza corporal, sino la pereza del espíritu. Ya no está haciendo con diligencia lo que el Señor nos había encargado. Entonces, hermanos, por eso más fervor tenemos en nuestro corazón, más diligente podemos ser. Pensémoslo bien, hermanos, pensémoslo bien. Que ahora nosotros tengamos la dificultad más grande que podría haber, más grande que nosotros lo imaginemos, tenemos esa dificultad ahora. Pero si el Señor nos avisara que vendrá el día martes por segunda vez, ¿a poco el día de mañana, a pesar de que tenemos esa dificultad, no predicaríamos a nuestros seres amados? Se nos olvidaría todo ese dolor para solamente estar enfocado en tú debes recibir la salvación. Entonces quiere decir, el desánimo no debe como obstruir la diligencia. Es cierto, ¿qué cristiano hay que no se desanime? Ese salvo no existe, ¿verdad? El que nunca se desanimó, el que nunca se cayó, ese salvo no existe. Mismo apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, él está triste, él está desanimado también, ¿no? Porque es en la vida de los salvos, eso pasa. Pero el salvo de verdad siempre debe levantarse en cada momento, siempre debe recuperarse. ¿Cómo? Teniendo en cuenta esto, el Señor pronto vendrá por segunda vez. Entonces, limpiamos nuestro corazón, limpiamos nuestra vida, nos hacemos más valientes, vencemos las dificultades y predicamos la palabra. ¿Qué es vencer las dificultades, hermanos? ¿La dificultad desaparece? No es así. Vencer las dificultades significa, esto ya no es impedimento para que yo siga predicando. En algún momento lo fue. Esto a lo mejor en un momento fue un impedimento para que yo predicara. Pero vencer la tribulación no significa que Dios siempre se la lleva, sino que aún con esta dificultad, yo puedo seguir invitando. Yo puedo seguir permaneciendo en la iglesia. Aún con esta carencia económica, yo puedo seguir todavía invitando. Aún con esta enfermedad, problema así, yo puedo seguir predicando la palabra de Dios. Eso es, ha vencido la dificultad. El religioso piensa, venceré la dificultad cuando ésta se vaya. Cuando yo ya esté sano, significa yo ya vencí. No es así, sino que cuando uno está en medio de este fuego de la dificultad, pero sigue con diligencia haciendo el trabajo del Señor, entonces uno puede vencer. Recordando esto, el Señor vendrá por segunda vez. Entonces debo limpiar mi vida y debo seguirle echando muchas ganas. Nuestra iglesia canta en ocasiones un himno demasiado precioso, ¿no? El Señor que yo anhelo, Salvador del mundo es. Así. Pero ese canto, ¿qué significa?
Yo cada día me estoy preparando para la venida del Señor. ¿Por qué? ¿Cuánto anhelo la venida del Señor? Es cuánto yo me estoy preparando. ¿Por qué? Santiago, la fe sin obras está muerta. Quiere decir, si yo tengo la fe de que de verdad el Señor vendrá por segunda vez, mis obras hablarán por eso o no. Imagínense, imagínense, hermanos, que cuando a nosotros alguien nos dice, cuando vamos a recibir una visita muy importante, ¿limpiamos la casa o no? ¿Preparamos la comida con mucho esfuerzo o no? Hace un montón, ¿no? Un montón. Cuando va a venir alguien a visitarme, cada esquina, cada rincón, de repente, cuando recibo la noticia de que alguien va a venir a mi casa, como que empiezo a ver mi casa como muy sucia, ¿no? Entonces empiezo a limpiar en cada rincón, empiezo a preparar la comida y no tengo tiempo ni para descansar. Al contrario, estoy pensando, ya van a venir, ya van a venir, ya van a venir, ¿no? Entonces, hermanos, eso es, está esperando de verdad. Con todo su corazón está esperando una visita. ¿Cuánto más? Entonces anhelamos la venida del Señor. Entonces, si anhelamos la venida del Señor, mi corazón todavía tiene esto, hay que quitarlo. Mi corazón todavía tiene este defecto, este problema, hay que sacarlo, hay que quitarlo. El Señor ya viene por segunda vez. Entonces, ¿qué pasa con mi familia? Hay que hablarle, invitarle y todo eso. Hay que seguir predicando más la palabra de Dios. Entonces, si de verdad nuestro corazón anhela la segunda venida del Señor, si hay la fe de que Cristo vendrá por segunda vez, sus obras hablarán por él, hablarán por ella. Hermanos, segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a volver. En el tiempo de la iglesia primitiva, ¿cuál era su saludo? Maranatá, Cristo viene. Hay un canto, ¿no? Maranatá, Señor Jesús, vuelve pronto, por favor. Sí. Luego vamos a cantarlo, ¿no? Aquí. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Versículo 12. Vamos a leerlo juntos, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, la venida del día de Dios. Pero no es el mismo día que el del versículo 10. Versículo 10 dice el día del Señor, día de Cristo. Pero el versículo 12, el día de Dios. Este día de Dios, el Antiguo Testamento lo llama el día de Jehová. No son el mismo día. Hay día de Cristo, día del Señor, el arrebatamiento. Pero hay día de Dios, hay día de Jehová. Significa el día en que Dios juzgará con fuego a todo este mundo. El día del Señor es el día que está lleno de total esperanza. Pero el día de Dios, el día de Jehová, es el día que estará lleno de terror. Es el día que estará lleno como de muchísimo gran temor y todo esto. Vamos a buscar en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Si es difícil, busque el libro de Daniel. Luego viene el libro de Oseas, luego viene el libro de Joel. No necesita buscarlo en el Nuevo Testamento. Daniel, Oseas y Joel. Capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 1 al 3. Está en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, luego viene el libro de Oseas y luego viene el libro de Joel. Trate de no pasarlo porque está muy pequeño. Por eso, Daniel, Oseas, Joel. Capítulo 2,
versículo 1 al 3. Joel capítulo 2, versículo 1 al 3. Yo lo leo, del 1 al 3 yo lo leo. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Juntos vamos a leer el versículo 11. El versículo 11 lo leemos juntos. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Los judíos tenían una falsa esperanza que irritaba a Dios. ¿Cuál? Los judíos, ellos decían, ya queremos que venga el día de Jehová. Queremos que venga el día de Jehová. Y en eso Dios los regañó muy fuerte. ¿Por qué esperan este día? Si este día será de terror, será de espanto. Este día nadie podrá soportarlo, porque en este día Dios hará que salga un fuego que consuma a toda la humanidad. No habrá un día más terrorífico que ese. No habrá un día más lleno de espanto que ese. Entonces Dios le reclamaba a los judíos, ¿por qué desea el día de Jehová? Si ese día no es de esperanza, es todo lo contrario. Es el día cuando se pierde toda la esperanza y uno se llena de terror. Lo mismo pasa con muchos cristianos falsos en ese tiempo. Anhelan como la segunda venida de el Señor. Pero también el Señor les dice, si no es salvo, no participará en el día del Señor. Participará en el día de Jehová. Participará en el día de Dios. Pero muchos salvos sí tenemos esa esperanza, el día del Señor. Porque cuando el Señor venga, nos iremos con Él. Pero muchos falsos cristianos, ya queremos que el Señor venga. Ellos no son salvos. Pero dicen, ya queremos que el Señor venga. Pero también el Señor les reclama, ustedes no irán al día del Señor, no son salvos. Para ustedes está el día de Jehová, o sea, el día de Dios, lleno de terror, de espanto. ¿Por qué lo desean? ¿Por qué anhelan que pase esto si no se irán? Por eso es el mismo corazón que Dios tendrá en ese tiempo, hermanos. Entonces, sí, para nosotros es una grande esperanza. No vamos a pasar el día de Jehová, no vamos a pasar el día de Dios los salvos, porque nos vamos en el día del Señor. Pero los que no son salvos, ellos sí, ¿cómo? Se deben quedar. En el día del Señor no participa. Participará en el día de Dios. Participará en el día de Jehová. Entonces, hermanos, pensemos bien en estas dos partes. ¿Por qué? Cuando se habla del día de el Señor, del día de Cristo, como lo dice Primera de Tesalonicenses, está diciendo, ¿no? Como voz de arcángel y voz de trompeta. Quiere decir, cuando sea el día del arrebatamiento, solo los salvos escucha eso. Por eso es de gran esperanza. Ya el Señor vino por nosotros. Por eso al sonido de la trompeta, ¡pum!, nos vamos con él. Solo los salvos escuchan esto. Pero en el día de Jehová, también Dios permite la trompeta para anunciarles, ya va a comenzar la guerra. Ya va a comenzar la última guerra y ustedes tienen que estar en medio de ella. Por eso quien no escuche la trompeta del día del Señor, tiene que escuchar las trompetas del día de Jehová, llenas de terror, llenas de un grande espanto. No hay nada más espantoso que el terrible día de Jehová para todos los que no participaron en el día del Señor. Entonces, hermanos, Joel capítulo 2, el versículo 1, yo lo voy a leer. Joel capítulo 2, versículo 1, yo lo leo. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cerca. Hermanos, aquí nosotros debemos hacer una sustitución de palabras para nosotros. Debemos sustituir unas palabras aquí. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre.
tiemblen todos los nombres de mi familia que no han recibido la salvación, porque viene el día de Jehová que está cerca. Una buena manera para que mi corazón se encienda es poner ahí el nombre de todos mis familiares que todavía no conocen del Señor. Que ellos temblarán ante el día de Jehová. Ellos no participarán en el día de Cristo, en el día del Señor, sino participarán en el terrible día de Jehová. Nosotros debemos considerar esto. Para nosotros, qué grande gozo, día del Señor. Pero, hermanos, no amamos a nuestras familias que todavía no son salvos con todo el corazón. Pero aquí el Señor me está diciendo, ellos temblarán de un grande espanto. ¿Por qué? Se quedarán en este terrible día de Jehová. Entonces, nosotros pensando esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Con todavía más diligencia. Hay que seguir predicando la palabra. Los que son padres y sus hijos todavía no confirman su fe, ¿no les da miedo escuchar que su hijo experimentará el terrible día de Jehová? Los que son hijos, sus padres todavía no entienden la gracia de Dios. ¿No les da miedo que ellos también como experimentarán el día de Jehová? Nuestros seres amados, los amamos tanto, pero ellos no son salvos. Entonces no nos da miedo que ellos experimentarán el terrible día de Jehová. ¿Qué tanto? Si nuestros familiares cayeran en manos de mafiosos, ¿nos daría miedo o no? Eso, un montón de miedo. Pero si ellos caen en las manos de la ira de Dios, donde ya no habrá esperanza, sino que experimentarán este terrible juicio en la tierra para luego ser llevados al infierno y estar ahí una eternidad, ¿a poco eso no nos da más miedo? Mucho más, mucho más. Por eso el Señor nos dice, debe ser diligente, debe ser muy diligente, porque cuando el Señor venga en el aire, el día del Señor, ahí se cerró la puerta de la salvación y únicamente queda abierta la puerta del terrible juicio de la ira de Dios. Entonces nosotros con más esfuerzo, con más fervor, debemos estar predicándoles cada día. Debemos estarles predicando en todo momento. Hermanos, si nosotros de verdad hemos recibido la salvación, se demuestra en dos cosas. ¿Qué cosas? El hecho de permanecer fielmente en la iglesia y el hecho de que le está predicando a sus seres amados. Nosotros, hermanos, debemos mostrar bien esas dos cosas. ¿Hemos permanecido fielmente en la iglesia? Sí. Entonces hay que seguirle predicando con más amor, con más fervor, pensando esto. Ellos, ¿a poco yo quiero que escuchen esta trompeta tan espantosa del día de Jehová? No es así, sino yo quiero que ellos se vayan conmigo en el día de él. Señor, quiero que estemos todos juntos allá en el cielo. No quiero que ellos se queden en este terrible día, sino por eso, hermanos, nosotros es que con ese temor, con ese corazón así, debemos estarles predicando, debemos estarlos invitando. Pero hermanos, es cierto, uno puede decir, es que no quieren, es que no quieren, es que no quieren, no quieren, no quiere. Y eso es cierto, que él quiera o no, es de total importancia. Pero, hermanos, para predicar únicamente se necesita nuestra boca, no es así. Hermanos, hay ocasiones en las que el Señor mismo no permite que nuestros familiares reciban la salvación. Él mismo no lo permite por una razón. Vamos a buscar Josué capítulo 3. El libro de Josué capítulo 3 es el sexto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. El libro de Josué capítulo 3. Versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, lo leemos juntos. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Cuando ellos iban a cruzar el río Jordán, Dios les puso un requisito para que experimenten esta maravilla, para que experimenten este milagro.
para que experimenten el poder de Dios, porque ¿qué hombre puede detener con su mano todo un río? Dios les dijo, yo puedo hacerlo. Lo que ningún hombre se imagina, yo puedo detener este río, pero hay una condición que Israel debía cumplir: santificados, santificados. Quiere decir, si está en medio de pecado, no puede ser ayudado para sus familiares. Si no limpia de verdad su corazón al 100%, entonces no puede haber esta maravilla delante de Dios. El Señor quiere salvar a nuestros seres amados. Lo quiere con todo su corazón, pero necesita un instrumento limpio. Necesita un instrumento limpio. Hermanos, ¿por qué? Por nosotros, cuando estamos en medio del rencor, de los enojos contra otros hermanos, cuando estamos en medio de pecados, ¿por qué el Señor no permite que mi familia sea salva? Para que ellos no aprendan lo que yo estoy haciendo también, para que ellos también no aprendan del rencor, para que ellos también no aprendan del enojo, de la crítica, del chisme, para que ellos no aprendan de mi pecado. Hermanos, cuando nosotros estamos en medio de pecado y así predicamos, ¿qué le estamos diciendo a nuestros familiares? Vengan, vengan, reciban la salvación para que puedan pecar libremente como yo. Vengan para que este pecado vean que ya no se irán al infierno. Por eso, vengan para que así con confianza puedan pecar como yo. Eso es los salvos que están en medio de pecado y así predican. ¿A poco Dios Santo puede permitir esto? Esto jamás. Dios Santo jamás puede permitirlo para que no lo imiten a Él. Hermanos, cuando estamos en medio de pecado, lo reconocemos, pero no lo quitamos. Cuando le predicamos a nuestros seres amados, ellos que dicen, oye, si tú haces esto, tú haces el otro, tú haces el otro. Hasta en mi religión son más estrictos, pero tú ¿por qué haces esto? Y así, 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 así. Quiere decir, no tengo apoyo de Dios. No tengo apoyo de Dios hasta que yo me limpie de ese pecado también. Sí, hermanos, con mi boca yo estoy cometiendo los pecados del chisme, la grosería, la queja. ¿A poco Dios puede ocupar esa boca para luego decir palabra de Dios? No, jamás es así. Dios no puede ocupar una fuente de agua envenenada. No puede ocupar una fuente de agua amarga para saciar a otros. No me puede ocupar. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros hasta lloramos, por favor, por mis familiares, pero yo no corrijo estas cosas. Entonces, quiere decir, no hay un instrumento que lo pueda hacer, solo yo con la ayuda de Dios, pero Dios no me puede ocupar si yo todavía sigo sucio. Que al final, quien los empujó al día de Jehová, fui yo. Quien los empujó al terrible juicio, fui yo. Yo les cerré la puerta del día del Señor, los empujé al día de Jehová. Por eso el Señor ha dicho esto: debe santificarse para que haya una maravilla. Hermanos, cuando uno de verdad, como se examina a sí mismo, ¿a poco llegará un confort de decir yo estoy bien, no he cometido pecado? Si uno se examina por medio de la palabra de Dios, se va a encontrar con un montón de cosas que ahí están. Pero para eso, ¿qué debemos hacer, hermanos? De verdad, con todo el corazón debemos orar a Dios. Muéstrame qué equivocación tengo yo. Muéstrame qué pecados todavía tengo yo. Y el Señor responde de manera inmediata. El Señor responde de manera rápida por medio de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Por eso, cuando uno ora a Dios, alúmbrame, por favor, por medio de la palabra me muestra, mira, no eres el ser tan como que perfecto y bueno, mira todo lo que hay ahí. Entonces, en ese momento nos desanimamos, no, gracias Señor, ya sé qué quitar y ahora sí, ya puedo predicarle a mis seres amados. Al mismo tiempo que me estoy limpiando, los puedo ir predicando a ellos. Entonces, ellos deben ver a alguien limpio. De verdad, deben ver a alguien que Dios ha limpiado. Entonces, cuando un salvo se ha limpiado de su pecado, él puede predicar con esta fuerza. Vengan, reciban la salvación para que también ustedes puedan vencer sus pecados, para que también ustedes puedan vencer esto otro. Entonces, el Señor así ocupa nuestra vida limpia. Por eso, desde el momento en que nosotros guardamos nuestra compostura delante de Dios con una vida limpia, sin darnos cuenta, desde ahí empezamos a predicar. Pero si hablamos las mismas tonterías que hablan ellos,
si hablamos las mismas groserías, si también estamos hasta cometiendo pecados más graves que hasta ellos lo ven mal, entonces jamás podríamos predicar esta palabra. Es cierto, yo soy salvo, me iré, pero qué grande reprensión encontraremos delante de Dios. Tus familiares no fueron salvos por tu culpa, por tu culpa. Entonces, qué grande tristeza sería eso. También debe de haber otra condición, hermanos. Marcos capítulo 2, vamos a buscarlo. Por eso, cuando hay corazones que con todo su corazón quieren buscar de Dios, de manera rápida lo encontrarán. Pero cuando son esos corazones duros que no quieren nada tener con, no quieren nada que ver con Dios, es necesario esto, la limpieza y esto también. San Marcos capítulo 2, versículo 5. San Marcos capítulo 2, versículo 5. Vamos a leerlo juntos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Había 5 personas aquí, 4 amigos y un paralítico. Pero el Señor le habló al paralítico: ya, tus pecados te son perdonados. Pero ¿vio Jesucristo al paralítico directamente? No. Vio la fe de sus 4 amigos que se sacrificaron para que él pudiera escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros también, aparte de tener el corazón limpio, también debemos estarnos sacrificando constantemente para que las almas puedan recibir la salvación. Todos aquellos quienes tenían el corazón duro, pero recibieron la salvación, dan el testimonio que quien los invitó estaban constantemente sacrificándose por ellos. Hermanos, por eso, ¿sabe? Estos 4 amigos, en ese tiempo no había taxi, camión, Uber, Didi, no había nada de eso. Pero les fue impedimento. No, aún te tenga que cargar, pero tú tienes que conocer del Señor. No me interesa, aún tenga que quitar el techo, tú tienes que conocer del Señor. Cuando vio el Señor que se estaba sacrificando en todo eso, entonces el Señor vio la fe de ellos y ya tiene su recompensa. Él recibe la salvación. Hermanos, se habló que ellos pudieron sacrificarse porque tenían mucho dinero, tenía como que muy buena salud, mucho tiempo libre. Pues no, cuántas cosas tuvieron que sacrificar para incluso cargarlo, subirlo al techo, bajarlo. Cuando el Señor vio todo eso, tenía tanta compasión el Señor que dijo, recibirá la salvación. Estuve en un lugar, hermanos, hace mucho tiempo, donde no se podía predicar bien la palabra. No se podía predicar bien la palabra de Dios. Por eso, como preguntando, qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos son salvos, pero ¿por qué no se añaden las almas? Había una razón. Los hermanos que tenían invitados le llamaban a otros hermanos. Hermano, usted tiene coche, pase por mi invitado, por favor, y todo eso, y llévelo a su casa y todo eso. Ya los que invitaban ni tenían corazón de sacrificarse por sus invitados. Entonces, ¿a poco así Dios puede obrar? No, nunca. No, jamás. Aquí está diciendo, el dinero no fue impedimento. A ellos los que les sobraba era el amor para que esa persona recibiera la salvación. Qué tan grande amigo. Estos 4, de verdad, qué tanto considerarían al que estaba ahí paralítico, que ellos sacrificaron todo para que pudiera recibir la salvación. El Señor, viendo eso, se conmovió y dijo, lo haré, no por él, por ustedes, por la fe que me han demostrado, lo haré por ustedes. Y el Señor ya le dio la salvación a esta persona. Así también con nosotros. Hermanos, nuestros invitados significa es mi sacrificio, es mi sacrificio. Y algo que yo agradezco mucho de las iglesias de Carmen y de Villa es que eso se lo toman pero re bien en serio. De verdad veo bien en serio cuánto se sacrifican por invitar a las personas. Que para ir al retiro de primavera y todo eso, de verdad, ¿cuánto se sacrificaron por pagarle a sus invitados? ¿Cuánto de verdad se han sacrificado? ¿A poco Dios no retribuyó? Claro que sí.
Claro que sí, retribuyó. Quiere decir, ese dinero no fue pérdida, fue la ganancia para que esas almas recibieran la salvación. Entonces hemos comprobado algo. Más me sacrifico, más el Señor va a ver esa fe y va a hacer que ellos reciban la salvación. Entonces, hermanos, dos cosas bien importantes. El hecho de mantener mi vida limpia y el hecho de estarme sacrificando constantemente para que ellos también reciban la salvación. Hermanos, vamos a buscar otra vez, a regresar a la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leerlo juntos, por favor. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán. Entonces también debemos pensar esto, hermanos, cuando conoce o conoció o supo, ¿no? Obviamente, del barco, el Titanic, ¿sabe? Ese Titanic viajaron muchos ricos, muchísimos ricos. Uno de los hombres más ricos tenía su dinero en la caja fuerte. Cuando ese barco se empezó a hundir, ese dinero, ¿qué valor tenía? Ninguno. Por eso él, en lugar de sacar su dinero, solo agarró 2 naranjas, que era lo único que consideraba más precioso, algo para comer y ya. Pero su dinero, cuando ese barco se estrelló, dejó de tener valor para él y todo eso. Hermanos, es cierto, Dios nos permite el sustento para alimentarnos a nosotros, a nuestras familias también. Pero, hermanos, pensémoslo bien. Eso también Dios hace con los animalitos, ¿no? Les permite el sustento diario. Pero a nosotros, ¿por qué el Señor nos permite, aunque sea un poquitito más? ¿Por qué? No siempre me da exactamente para comer hoy, sino a veces el Señor sí me llega a permitir un poquito más. ¿Por qué? Es ocuparlo como una herramienta para la obra de la evangelización. Si hoy fuera el día del Señor, los pantalones, bolsos que traemos se quedan aquí, ¿no? Vacíos, sin un cuerpo. Ese dinero que está ahí, ¿ya de qué servirá? Se fundirá, se fundirá. Por eso, hermanos, pensando esto, estos bienes materiales que el Señor me ha dado, es para la obra de el Señor, es para la obra de la evangelización, no para que yo mismo me llegue a dar todavía más satisfacción y todo eso. Algunos salvos, pasa algo bien curioso. En el tiempo de la iglesia primitiva, los salvos se deprimían porque no se podían congregar juntos porque los perseguían y los quemaban. Pero muchas veces en nuestro tiempo los salvos se deprimen de algo. Ay, mi ropa ya está muy viejita. Ay, es que no tengo esta nueva cosa. Es que no tengo para maquillaje o cosas así. Es lo que los deprime, ¿no? Entonces no tiene sentido eso. De verdad, es la misma fe, pero un corazón totalmente distinto. Si el Señor nos da abrigo, nos da sustento, ¿qué más tendríamos para exigirle a Él? Nada. Pero aún así nos da un poco más para la obra de la evangelización. Todo esto que el Señor nos ha permitido es para hacerlo para la obra de Dios. No tanto como para mejorarme todo esto. Sí, es necesario todo eso. Si el Señor nos da la oportunidad, claro que sí. Pero es más tenido como cosa primordial para las cosas del Señor. Teniendo en cuenta esto, esto se fundirá. Este dinero se fundirá. Si hoy fuera el día del Señor, esto ya no vale nada. No vale absolutamente nada. Después del día del Señor, este dinero no puede salvar a nadie. Pero antes del día del Señor, este dinero sí puede salvar a una persona. Este dinero sí puedo ocuparlo para que las personas reciban la salvación. Entonces, hermanos, es cierto, no todos, pero cuando el Señor nos permite un poco más, sí podemos ocupar esos bienes materiales para la obra de la evangelización, para la obra del Señor. Entonces, hermanos, entendiendo esto, aquí está diciendo, si todo esto, lo terrenal, se va a fundir, entonces nuestra vista debe de estar en las cosas del Señor. Ahí debe de estar nuestra vista en las cosas de Dios.
Aquí, en lo terrenal, me falta dinero, no podemos pensar. Pero allá, en el cielo del Señor, ¿a poco nos faltará dinero? Nada, incomparable. Por eso el Señor nos dice, ¿no? ¿Para qué te preocupas de no tener esto? Sí, aquí lo vas a tener eternamente. Lo de aquí abajo se va a fundir, se va a quedar ahí y todo eso. Lo de allá arriba, ¿quién nos lo podrá quitar? Nadie. Nadie. Por eso, ahí está nuestro tesoro, allá arriba. Ahí está nuestra casa, nuestra mansión. Ahí está todo allá arriba para disfrutarlo eternamente. Pero si el Señor hoy nos permite como un poco más de ingreso y todo eso, es para la obra de la evangelización, para poder salvar las almas de mis seres amados. Hay que invitarles a comer, hay que invitarles cosas, hay que tratarlos de traer con todo el amor y todo eso. Entonces, hermanos, eso es algo bien importante. También, hermanos, vamos a buscar el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7:1. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es cierto, cuando alguien quiere conocer de Dios, de cualquier manera lo va a conocer. Quien ya en su corazón está buscando de Dios de verdad, de alguna manera de extraordinaria, el Señor se hará presente. Estando en Hermosillo, un hermano me contó su testimonio que me parece muy curioso. Él con todo su corazón quería buscar de Dios, pero ahí en Hermosillo sobreabundan como lo pentecostés y todo eso. Entonces, él no le gustaba eso. Entonces, un día él estaba orando y le decía al Señor, por favor, yo quiero conocerte, llévame al lugar donde de verdad expliquen tu palabra y todo esto. Él, caminando por la calle, caminando por la banqueta, pisó un papel. Cuando lo vio, era un folleto de la iglesia de Hermosillo. En la parte de atrás venían algunos escritos con la respuesta que él estaba esperando. Un hermano el domingo escribió eso y sin querer en la calle se le cayó y así lo dejó. Y luego ese hermano lo pisó tiempo después, cuando lo vio, dijo, esta es la respuesta que yo buscaba y fue a la iglesia de Hermosillo. Quien está buscando con todo su corazón de Dios, siempre lo va a encontrar de la manera más extraordinaria. Pero los que tienen su corazón cerrado, de nuestros seres amados, los que su corazón está duro como un caparazón, entonces limpiémonos de toda nuestra contaminación de carne y de espíritu, perfeccionamos la santidad del temor de Dios. Para romper ese corazón, Dios nos quiere ocupar como un martillo, para romperlo, 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 hacerle la grieta para que por ahí se meta el Señor en su corazón y pueda recibir la salvación. Entonces, hermanos, no solo la boca, sino de verdad nuestra limpieza de vida, nuestro sacrificio va a tener mucho resultado. Así que, amados, amados. ¿Qué significa amados? Tiene el amor del Señor. En su vida está el amor del Señor. Entonces únicamente tiene que compartirlo. Hermanos, nosotros, cuando nosotros predicamos, ¿qué tanto amor de Dios le ponemos a la predicación? Acércate porque te vas a ir al infierno, que no te das cuenta que estás mal. Eso, ¿qué amor de Dios hay ahí? Eso, no hay amor de Dios. Señala su pecado, es que eres esto y el otro y no te quieres acercar, por eso, así, eso, ¿qué amor de Dios hay? Aún puede ocupar la palabra de la Biblia, pero si no hay amor de Dios, no sirve de nada. San Mateo capítulo 4, el escrito está que dijo Jesús y el escrito está que dijo el diablo, muy diferente, la misma palabra, pero muy diferente, aunque ocupemos la palabra de la Biblia, pero no hay amor de Dios, no puede haber la obra de la evangelización, al contrario, se cierra mucho más. Por eso, hermanos, cuando son de distintas religiones, no necesita molestarlos con esas religiones. Cuando son de distinta creencia, no necesita molestarlos con esa creencia, sino con el amor de Dios. Nuestra base de la predicación es San Juan capítulo 1, ¿no? Con el amor de Dios, ven y ve. Con el amor de Dios, ven y ve. Y Dios se encargará de cambiar su corazón. Por eso los salvos debemos predicar con
amor. No debe debatir, no debe pelearse, no debe hacer esto, no debe combatir Biblia contra Biblia. No es así, sino con amor, ven y ve. ¿Y cómo vendrán? Si ven que en mí está el amor de Dios, si ven que hay alguien limpio, si ven que hay alguien que se está sacrificando, entonces sí podrá aceptar mi invitación. Aún yo hablo de la Biblia, pero ve a alguien con un corazón amargado en medio de pecado, eso jamás podrá acercarse. Entonces, nosotros, hermanos, ¿cómo predicamos? Como cordero, no como cabrito. ¿El cabrito qué tiene? Como sus cuernos, ¿no? Entonces, un cabrito lo topa, también lo topa, ¿no? Y todo eso. Pero, cordero, ¿qué hace él cuando le están atacando? Isaías 53, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por eso, hermanos, cuando entren en conflicto y todo eso, como cordero, hay que callar. Sí, el cordero derrama sus lágrimas, por eso es válido, hay que derramar la lágrima, pero que no salga el quejido de mi boca, el debate. ¿Le queremos exigir una vida cristiana a los que ni siquiera conocen de Cristo? Una total equivocación. Ha cerrado más el corazón de ellos. Y si ellos no reciben la salvación, yo seré el más responsable. Entonces debo mostrar más amor de Dios. Ven, ven, por medio de mi sacrificio, mi limpieza, ellos un día vendrán. Es la promesa del Señor. Entonces, hermanos, tenemos un mes hasta que llegue el seminario aquí en Ciudad del Carmen. Nuestra base de la predicación, ven y ve, ven y ve. Con todo el amor de nuestra parte es el ven, ven y ve, ¿no? Con todo el amor. Por eso, a partir de ahora, hermanos, podemos empezar a invitar con nuestra limpieza de corazón, nuestro sacrificio, empezando a buscar a las almas y poco a poco así irles llegando. Entonces, antes de eso, ellos deben ver ese cambio en nosotros. Ellos deben ver de verdad a Cristo, pero ellos querrán venir. Es así como ese corazón duro se va a romper. Hermanos, hoy aprendemos hasta acá. Vamos a orar para terminar. Amado Señor nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido escuchar esta palabra, sabiendo que viene el día del Señor, el arrebatamiento. De parte de nosotros estamos bien contentos de que ya pronto vendrás y nosotros nos iremos al cielo también para vivir eternamente contigo. Pero el día de Jehová nosotros no lo experimentaremos, pero nuestros seres amados todavía no te conocen. Ellos sí hay una posibilidad de que pueden experimentar ese día tan terrible. Por favor, ayuda a que esto no pase. Ayúdanos a predicar de la manera adecuada y correcta delante de ti. Te damos gracias porque nos has permitido esta palabra y te pedimos que por favor despiertes este corazón. Muestra la equivocación que todavía tenemos para poder quitarlo y danos el corazón todavía más ferviente para seguir sacrificándonos para la obra del Evangelio. Cuida y guarda a cada uno de los amados hermanos y ocúpanos como la poderosa herramienta para la evangelización. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Sí, nos vemos, hermanos de Villahermosa. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bye.